este nuevo vídeo. Hoy toca, bueno, mismo vídeo, misma serie, pero distintos equipos. Hoy toca el Club de Fútbol Extremadura, que fue el primer equipo en la historia de Almendralejo. Fue el segundo equipo en la historia del fútbol extremeño en llegar a primera división, desapareciendo en 2010, pero en 2007 se creó el Club Extremadura Unión Deportiva, que acabaría desapareciendo en 2022, pero ahora mismo compite como único equipo de Almendralejo el Club Deportivo Extremadura 1924, que ahora mismo es líder del tercera RF de su grupo, del grupo extremeño. Vamos allá con la historia, escudo y todo. Let's go. El que no conozca el Club de Fútbol Extremadura, lo primero, su escudo. Un poquito azulgrano, los símbolos. Está el Club de Fútbol Extremadura, están ahí las siglas, el nombre pues arriba ahí en los arquitos. Y también tiene un árbol. Y tiene por abajo los colores azul y un poquito rojo, azulgrana de Extremadura. El Club de Fútbol de Extremadura nació en 1924, pese a que su fundación fuera en dicho año. El conjunto azulgrana no participó en categoría nacional hasta 1952. En un grupo, hombre, de 1952 estaba el Villafranca, el Montijo, el Don Benito, el Cacereño B. Había muy pocos equipos extremeños por aquel entonces. Y en ese año, en 1952, jugaría su primera temporada en tercera división. Pero es que en su primera temporada quedó tercero. Pero la temporada siguiente ascendería a segunda división. No existía segunda B por aquel entonces. Ahí estaba el Cacereño, el Rayo Vallecano, el Toledo, el Don Benito, el Plus Ultra, el Toledo, el Club Deportivo Guadalajara, que llegó a estar en segunda división y ahora mismo pues está en segunda RF, líder en solitario del grupo 5. Y pues en su primera temporada en segunda, pues acabó un décimo con 28 puntos. Recordemos que antiguamente las victorias solo varían 2 puntos. ¿Y cuántas temporadas estuvo? Pues estuvo hasta la temporada 60-61, que quedó 15º. Solo había 16 equipos por aquel entonces. Descendió con 23 puntos a tercera división, que tardó bastantes temporadas, pero en la 69-70 Extremadura fue para abajo y volvió a primera división extremeña, primera regional, donde le tocó en un grupo con el Cacereño. Y no ascendió en su primera temporada en la vuelta a la categoría del fútbol extremeño. Tuvo que ascender en la segunda, en la 71-72. Volvió a tercera, pero descendió. Después, la temporada siguiente, ascendió, pero después descendió. Y estuvo otros 2 años hasta que llegó a tercera. Y en la 89-90, como estáis viendo aquí, quedó líder por diferencia de goles. Bueno, una diferencia de goles de más 106 goles. Empatado a punto con el Cacereño, Don Benito y la Unión Polideportiva La Esencia, en un grupo donde también estaba el Dieter Zafra y
la Unión Cultural La Estrella, UC La Estrella. Y estuvo 4 años en Segunda División B. Y en su cuarta temporada, 93-94, quedó líder con 52 puntos por encima del Cacereño, por encima del Granada, por encima de Las Palmas y por encima del Recreativo de Huelva. En su primera temporada, la vuelta a segunda, quedó 15º. Ahí había 20 equipos. Y claro, esa misma temporada fue el primer equipo, el Club Polideportivo Mérida, ya contaré en otro vídeo, el primer equipo que ascendió a Primera División, el primer equipo extremeño. Pero es que la temporada siguiente, claro, los playoffs lo jugaban tercero y cuarto, se enfrentaban tercero y cuarto. ¿Qué pasa? Pues bueno, que llegó... No, mentira. Se enfrentaban el penúltimo contra el quinto. Había ganado en las semifinales al Mallorca y pues se tenía que enfrentar al Albacete Balompié, quedando quinto. ¿Por qué? Porque el Real Madrid Castilla, el Real Madrid B por aquel entonces, no podía jugar la promoción de ascenso, ya que estaba ahí el Real Madrid. Y ojo, en los dos encuentros venció por 1-0 y ascendió por primera vez en su historia a Primera División y sería el segundo equipo en la historia del fútbol extremeño en llegar a Primera. Eso sí, ninguno de los dos equipos extremeños que jugaron en Primera nunca han coincidido en la misma temporada en Primera. Es decir, que nunca ha habido derbi extremeño en Primera. Y lo gordo es que los dos equipos están desaparecidos. Ya en Primera División con José Ortuondo, yo no lo conocía. El Extremadura empezó muy mal la temporada, ya que perdió los 7 primeros partidos que disputó. Y tras los 19 primeros partidos, solo consiguió ganar uno. En el Francisco de la Era 2-1 al Real Zaragoza. Pero después de una nefasta primera vuelta, donde solo consiguió ganar 3 partidos y de una excelente segunda vuelta, en la que incluso llegó a salir de los puestos de descenso. No obstante, no pudo conseguir la salvación, ya que quedó 19º de 22 equipos con 44 puntos en 42 partidos. Como veis aquí. Se quedó solo a un punto de la promoción, a la cual finalmente llegaba el Rayo Vallecano. Una clave para que fuera la segunda vuelta, aquí no vaya a conocer a nadie, Navarro Montoya, Walter Silvani y José Basualdo. En la temporada 1997-1998 en segunda, el equipo esta vez fue dirigido por Rafa Benítez, el que consiguió ganar una Champions con el Liverpool 30 años después y que hizo una de las peores vueltas con el Real Madrid. Siempre te recordaremos, Rafa Benítez, canterano del Madrid. Y que justo cuando se retiró, decidió entrenar al Extremadura, que hizo una gran campaña en la que el equipo consiguió quedar segundo y consiguiendo el ascenso directo. Este se certificó en la penúltima jornada, tras una victoria 0-1 en el campo de Ourense, combinada con una derrota de Las Palmas por 0-4 contra el Logroñés. El señor gol. Una clave del ascenso, no lo voy a conocer, un polaco, Igor Glukunsenspik, autor de 24 goles, que le valieron el Pichichi de segunda.
volvía a primera, la 98-99, y con Rafa Benítez a la espalda. En la jornada 37 el equipo estaba en puestos de salvación. Pero en la última jornada empató a 2. Con lo cual acabaría en zona de promoción, donde perdería los 2 partidos por 2-0 ante el Rayo Vallecano. De esta forma volvería a descender a segunda división y ya no lo volveríamos a ver en primera. Una temporada después del descenso, en la 99-2000, dirigido otra vez por José Urtuondo, el Extremadura estuvo a punto de conseguir su tercer ascenso a primera. Comenzó la liga ganando los 5 primeros partidos. Tras muchas jornadas se mantuvo en puestos de ascenso, en los que no consiguió mantenerse en las últimas 5 jornadas, que solo sumó 1 punto. El equipo finalizó octavo. En la temporada 2000-2001 iba a ser un año muy tranquilo, donde el equipo estuvo en la mitad de la tabla y acabó 11º. En la temporada 2000-2001, temporada para olvidar. El equipo no empezó del todo mal, pero con el paso de la jornada fue empeorando. Y llegó Gregorio García Gori. El equipo, y en el Francisco de la Era, no fue el Fortín de otra temporada. Y fuera de casa tuvo muchos problemas. Solo pudo ganar 1-2 en el campo del Xerez. El descenso matemático llegaría en la penúltima jornada tras un empate a 1 contra el Club Polideportivo Ejido. El equipo acabó penúltimo con 43 puntos en 42 partidos. En la temporada 2002-2003, ya en Segunda División B, dirigido por Francisco Alfaro, el equipo extremeño no logró entrar en puesto de promoción, llegando a 63 puntos, uno menos que el cuarto clasificado. En la siguiente temporada fue empeorando, hasta en la temporada 2006-2007 el equipo hizo una temporada mediocre. En 38 partidos, 45 puntos. Y con sus jugadores sin cobrar por 6 meses, finalizó 16º. Lo que obligaba a 2 partidos de promoción. Uno en Fuerteventura, que perdió 3-0, y uno 1-1, que volvía a enviarlo a tercera 17 años después. Pero el calvario no terminaría ahí, ya que por impago de sueldo de 6 meses y por deuda millonaria, el equipo descendió administrativamente. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que descendía directamente a regional preferente, es decir, que sin pasar a tercera división. En la temporada 2007-2008, en la categoría regional, el equipo estuvo a borde de la desaparición y a punto de descender a primera regional extremeña. Pero el club se salvó de la zona del descenso tras ganar 1-2 al Burguillo. Esta victoria le hizo alcanzar los 32 puntos, empatando con el Llerense, que por diferencia de goles lo superó. En esa misma temporada se fundó el Extremadura Unión Deportiva. Pero en la temporada 2009-2010, en la que iba a ser su última temporada como equipo, descendió a primera regional extremeña, dimitiendo su presidente hasta entonces, Pedro Nieto, y dando por finalizada la existencia del ayuntamiento de Almendralejo como su máximo accionista. El dinero lo es todo para un equipo de fútbol. Si no hay dinero, no puede existir. Estos consejos se los doy al Club Deportivo Oliva y al Club Juventud Uva. Con todo esto, ahora sí, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.